Hemos llegado ahora sí a lo que es la última lección, lo que son ahora sí los bosquejos de tipo temático. Espero hasta este momento que hayamos podido entender cada uno de los diferentes bosquejos. Vamos a ver el último tipo de bosquejo que vamos a estar revisando en este breve taller de predicación, que es el bosquejo de tipo temático. No por ser el último, él es el menos importante, sino que tenemos que aprender a utilizar cada bosquejo, cuándo y cómo aplicarlo, y sobre todo hacer hincapié en la utilización de nuestros bosquejos de tipo expositivos, que es lo que actualmente estamos necesitando. El bosquejo de tipo temático, lo que es la parte uno. Como definición, el bosquejo de tipo temático es la exposición de un asunto o, como su título lo menciona, de un tema bíblico y sigue una doctrina, es decir, una enseñanza bíblica. Para esto, el texto forma la base, no el esqueleto del sermón. ¿Por qué? Porque el esqueleto del sermón va a estar dado por diferentes textos bíblicos que tienen un mismo tema. El esqueleto del sermón va a estar dado por el tema. La base va a ser el texto, pero el esqueleto es el tema en lo cual vamos a ir desarrollando los diferentes textos que vamos a estar utilizando, que es, considero yo, el único tipo de sermón en el cual podemos utilizar ciertos textos de manera general. Porque si nos metemos a cada texto de manera en específico, les aseguro que sus predicaciones se extienden a casi 2 horas. Ahora, este tipo de sermón es el que toma una idea, una doctrina bíblica y sintetiza o resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, como mencionaba ahorita, pero señalo que menciona que toma una idea o una doctrina bíblica solamente para un sermón a la vez. Recuerden, tiene que ser un sermón a la vez. Como paso número uno, hay que determinar un tema bien definido. El predicador debe trabajar y delimitar bien el tema. Uno de los predicadores que en lo personal me encanta escuchar y que maneja lo que son sermones de tipo temáticos, pero los maneja de una manera profunda. Dios le ha dado esa habilidad. Es el predicador que podemos ver aquí en la pantalla. Su nombre es Paul Washer, el cual Dios le ha permitido manejar temas con una profundidad, pero sobre todo de forma práctica, con un cierre y una administración tremenda. Dios lo usa en grande manera. Y el predicador debe trabajar y delimitar bien el tema. No trates de agotar todo lo relacionado a esa enseñanza bíblica. Más bien es necesario que puedas subdividir tu tema. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de esto. Como un ejemplo, si vamos a hablar acerca de la justificación, podemos exponer un sermón de la siguiente manera. La justificación como obra de gracia. Y entonces manejamos este tema. O la justificación por la fe y manejamos este tema. O Cristo, nuestra justicia. O Cristo quien nos justifica. Y los beneficios de la justificación. Estos son, por ejemplo, ejemplos de la subdivisión del tema y que podemos manejar por cada uno de nuestros sermones. Porque si trabajamos, por ejemplo, el tema de la justificación, no lo vamos a desarrollar completamente. La justificación es un tema muy grande en toda la escritura, por lo tanto es necesario que manejemos un subtema de este tema, por ejemplo, para delimitarlo bien y tener nuestro objetivo y ser claros y ser breves pero concisos. Ahora, en el paso número 2 vamos a ver, yo creo que es la característica principal que diferencia este tipo de predicaciones o de bosquejos a las otras, porque el texto del sermón temático es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a buscar primero el tema y de este tema vamos a empezar a buscar los textos por los cuales vamos a estar desarrollando nuestro tema. A diferencia de lo que es el bosquejo de tipo textual, en los cuales nos basamos plenamente en un texto, o el tipo, lo que es de tipo expositivo, en los cuales nos basamos en una idea principal de un texto en específico. Ahora, en este tipo de sermones hablamos de un tema
y lo desarrollamos con diferentes textos. Es decir, el predicador que después de que determina el tema o la enseñanza, la doctrina, sobre la cual va a hablar, procede a buscar los textos. Por ejemplo, vamos a ver si yo quiero hablar acerca del amor de Dios. Vemos aquí que mi tema es el amor de Dios. Y mis textos utilizados es 1 de Juan 4:16, 1 de Juan 4:9, Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Podemos utilizar ciertos textos para hablar del tema, lo que es el amor de Dios, y desarrollarlos con base a estos versículos. Ahora, por ejemplo, si vamos a hablar del tema la paz, entonces utilizamos estos versículos: Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 al 7, Isaías capítulo 26, versículo 3, Juan capítulo 14, versículo 27 y Mateo capítulo 6, versículo 14. Si se fijan en lo que es el tema del amor de Dios y el tema de la paz, yo estoy utilizando ciertos textos, pero hay temas en los cuales lo podemos estar basado también en un solo texto, porque esos textos tienen cuestiones esenciales de ese tema. Por ejemplo, si voy a hablar el consuelo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hasta ahí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que este texto nos da mucho material para desarrollar nuestro tema, que es el consuelo. Esto que están viendo en su pantalla es un esquema importantísimo. Yo lo utilizo mucho para mis bosquejos. Agarro este esquema, lo pego, ya sea yo desarrollo mis bosquejos en la computadora, ya sea en Word o en PowerPoint principalmente, porque soy muy visual, pongo muchas imágenes que son imágenes clave para mí, para la idea del autor, por ejemplo, pero manejo este esquema que se puede utilizar para todos los tipos de sermón, pero lo utilizo aquí para lo que es un sermón de tipo temático. Vemos lo que es el tema, que ya vimos la lección, que es el mensaje concentrado en una frase, ¿verdad? Ahora, vemos el texto, que es la base bíblica que va a definir el mensaje, sobre el cual, en este caso, el sermón de tipo temático se va a estar desarrollando en sus diversos temas y sus temas, sus subdivisiones principales, sobre los cuales el esqueleto va a estar pendiendo sobre los diferentes textos. Y terminamos con lo que es la conclusión, la cual debe ser adecuada al conjunto del sermón que estamos manejando. Para desarrollar un sermón de tipo temático doctrinal, tenemos que reconocer la definición de lo que es una doctrina, que es un conjunto de enseñanzas. Una doctrina es una enseñanza que está dada para la instrucción del pueblo, sobre las cuales se basan las prácticas religiosas, las bases de la fe, pero que están fundadas sobre una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica. Esta enseñanza se tiene que sintetizar, es decir, se trabajan nuestras propias palabras o se resumen manteniendo las palabras fieles del texto bíblico, y se utilizan por lo menos 3 textos bíblicos que refuercen la idea expuesta. Igual, no hay que forzar la idea. Es importante que nosotros utilizamos por lo menos 3, considero yo, porque no podemos basar en una doctrina bíblica en un solo texto. Tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la idea principal, el contexto de nuestro sermón, para poder basar aquí lo que es nuestra enseñanza doctrinal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El tema va a ser el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, como introducción, mencionamos que creemos en el bautismo por agua por inmersión en el nombre de Jesucristo, que es un punto doctrinal. Y entonces nos vamos a basar en diferentes textos que van a ser nuestros subtemas. El bautismo es un mandato de Dios, lo vemos en Marcos 16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Como subtema número 2, la palabra significa sumergir. Vemos Juan capítulo 3, Mateo 3:16. El bautismo implica invocación. Hechos capítulos 2:38, Filipenses 2:9. El bautismo es un símbolo que representa muerte, sepultura y resurrección. Vemos Mateo 6 del 1 al 5. Y 2 Corintios 5:17 y representa una vida nueva. Para esto es importante que nosotros, creo yo, y creo que es fundamental, estoy diciendo creo yo, que el predicador a la hora de estar transmitiendo lo que es el sermón de tipo temático tenga a la mano los textos, así a la mano, si no es que para mí sería mejor que el predicador diga las citas bíblicas de manera de memoria, para que puedan ser reforzadores del tema, de la doctrina como tal que estamos manejando. Recuerda que para realizar este tipo de bosquejos temáticos es necesario delimitar muy bien el tema del sermón o la enseñanza del sermón, que es la doctrina, para que no divaguemos mucho ni tampoco nos perdamos del tema principal o que cansemos a la gente por la extensión del tema que es muy largo para explicar. Por último, bendigo sus vidas. Con esto doy lo que es la conclusión de este breve taller de predicación, en donde yo sé que ustedes tendrán las herramientas básicas para poder empezar a desarrollar sus primeros sermones. Declaro bendición sobre sus vidas, declaro bendición sobre sus predicaciones, declaro en el nombre de Jesucristo que ustedes serán usados grandemente por el Espíritu Santo para que sus bocas sean usadas por el Espíritu Santo y puedan transmitir lo que el Señor está hablándole en este momento a su pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro que son una nueva generación de predicadores las cuales llevan el mensaje de Jesucristo no solamente a sus colonias, no solamente a sus iglesias, sino también a todas las naciones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.